Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes que al escucharme me ven en Antofagasta, en Temuco, en Viña del Mar, Valparaíso, los que nos siguen a través de pauta.cl y también por Spotify. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín y hoy día quiero rendirle un sentido homenaje a uno de los más grandes narradores y memorialistas de la literatura chilena del siglo XX, Jorge Edwards. Premio Nacional de Literatura, pero también Premio Cervantes de Literatura, que vendría a ser algo así como el Premio Nobel de Literatura en español, un premio que habían ganado antes que él Gonzalo Rojas, el poeta, y Nicanor Parra, el antipoeta. Yo creo que el gobierno debiera decretar 2 días de duelo nacional. Puede parecer exagerado esa petición, desmedida. Sin embargo, hay que pensar que Sebastián Piñera, presidente de Chile, un presidente del sector de la centro-derecha, decretó 2 días de duelo nacional por 2 escritores del mundo más bien de la izquierda o del mundo progresista, Gonzalo Rojas y Nicanor Parra. Qué bonito gesto sería que un presidente de izquierda, el actual presidente Gabriel Boric, decretara duelo por un escritor que, si bien es de izquierda, su origen es de izquierda, se fue volviendo una figura más crítica, más libre, adelantándose probablemente a la revisión que harían otros intelectuales de lo que estaba pasando en Cuba y en otros regímenes totalitarios del mundo, pero eso les bastó salirse un poco de la tribu para que sobre él cayeran todos los prejuicios, todas las cancelaciones, etcétera, etcétera. Pero eso a Jorge Edwards no le importaba mucho, o tal vez le importaba, pero no lo decía, era bastante estoica en su manera de hablar, pero sería un lindo gesto porque es de alguna manera reconocer que cada escritor chileno, que cada gran escritor, sobre todo aquellos que han sido galardonados con premios tan importantes como el Cervantes, son un patrimonio cultural de todo Chile. Y haría que muchas personas se preguntaran por qué se decretó duelo nacional por este señor. ¿Quién es este señor? Tendré que leerlo e invitar a leer a tantos que no leen y que no se interesan por el mundo del pensamiento, de la literatura y de la cultura. Conocí a Jorge Edwards muy pequeño. He sido amigo de uno de los hijos de Jorge Edwards, es un amigo de la infancia. Y tuve la oportunidad de conversar muchas veces con él. Pero una de las conversaciones más entrañables fue la que ocurrió en este mismo jardín. En agosto del 2018 me visitó a mi jardín Jorge Edwards. Y está esa entrevista disponible en la página de pauta.cl para que ustedes la puedan ver completa. Es un verdadero documento que muestra la figura entrañable y memorable de un escritor que sobre todo era un gran conversador, un gran contertulio, un hombre que podía conversar largas horas durante toda la noche. De hecho, organizaba en su casa el famoso buque que está ahí en la calle José Miguel de la Barra, frente al Cerro Santa Lucía, lugar histórico y axial de Santiago. Él siempre hacía unas comidas que terminaban muy tarde, en donde corría abundante whisky, abundante vino, sobre todo se conversaba, y sobre todo Jorge Edwards recordaba, conversaba. La memoria de Jorge Edwards era prodigiosa, y tal vez la parte de la literatura por la que habría que empezar a conocerlo es justamente la que tiene que ver con la memoria. Simplemente recordar 2 grandes libros que recomiendo que los que nos escuchan lean o relean. Yo estoy releyendo uno de ellos después de casi 1 o 2 décadas. El primero de todos, Persona non grata. Alguien dijo por ahí que quizás puede parecer una afirmación exagerada,
que si me pidieran que nombre dos grandes títulos de la literatura hispanoamericana del siglo XX, diría Cien años de soledad y Persona non grata, una obra de ficción y una obra de memoria, de recuerdo de un momento determinado de la experiencia que tuvo Jorge Edwards como agregado diplomático en Cuba, nombrado por el gobierno de Salvador Allende, en un cargo como de protoembajador, por así decirlo, pero que en realidad uno puede leer casi como un libro de ficción porque nos adentra por los meandros delirantes de la realidad cubana. Es un libro fascinante, que se lee rápido, lleno de historias, lleno de personajes, lleno de conversaciones que Jorge Edwards trae y nos trae a través de ese libro. El segundo libro, en esta misma línea de no ficción de Edwards, es Adiós Poeta, en que Jorge Edwards comparte los recuerdos más importantes de su larga relación y amistad, él era mucho más joven, con el poeta Pablo Neruda. Él, recordemos, Jorge Edwards fue el asistente de Pablo Neruda, fue agregado cuando, agregado cultural comercial, no recuerdo bien, en la embajada de Chile en Francia cuando Neruda fue un embajador en pleno gobierno de Allende. Y gracias a Dios Poeta tenemos la oportunidad de conocer al Neruda no mítico, no a la leyenda construida por el mismo Neruda, sino un Neruda mucho más real, tomándose un vaso de whisky con Edwards y confesándole melancolías íntimas, dudas y visiones políticas que no podía él decir públicamente. Son dos libros memorialísticos que vale la pena leer, que era donde Edwards se movía como un pez en el agua, ¿no? En recordar, en traer la historia, en entrar en ese cruce entre historia y ficción con una escritura muy suelta, porque Jorge Edwards, a pesar de que era una amante del idioma español, que tenía el diccionario Corominas de las dudas del idioma español en su biblioteca, el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que había leído mucho los clásicos españoles. Esto es muy importante, era un escritor que tenía en el oído el idioma español, pero él decía que tengo una manera de escribir mucho más rápida que aquellos escritores que dicen que se demoran 4 horas en escribir una frase. No, yo prefiero escribir rápido y después corregir lento, decía Jorge Edwards. Me interesa mucho en la escritura el ritmo, la respiración, ir creando una atmósfera mientras voy escribiendo. Bueno, eso se nota en ambos libros que acabo de decir. Uno siente la sensación de que está con Jorge Edwards sentado en un sillón en una tarde frente a una chimenea, con un vaso de whisky, insisto, porque era fanático de los whisky Jorge Edwards, o con una botella de vino, como se hacía en España, como él nos lo contó en la misma entrevista aquí en Desde el Jardín, conversándonos o dándonos o contándonos en el oído anécdotas fascinantes, algunas parecen incluso frívolas, pero que sin embargo dan cuenta de las observaciones de un testigo privilegiado de una época, de una historia, con una ironía, con un escepticismo, con una distancia tan características de Jorge Edwards. Quiero compartir con ustedes un pedacito, fragmentos de esta conversación que tuvimos en agosto del 2018 en este jardín. Y la primera grabación o micrograbación que quiero compartir con ustedes es cuando yo le pregunté ¿en qué crees tú? Y en donde él habla de su traducción del poeta Fernando Pessoa. Recordemos que Jorge Edwards amaba Lisboa, eso compartía también con Raúl Ruiz, que amó Lisboa, hizo una película sobre Lisboa, que también amaba a los poetas y le interesaron siempre los poetas, y él decía que era un prosista que escribía leyendo poetas. Escribió un libro sobre su amigo poeta Enrique Lin, Adiós a Dostoyevsky, o La Casa de Dostoyevsky me parece que se llama. Escuchemos lo que nos dice Jorge Edwards a la pregunta cuando yo le digo ¿en qué crees tú? ¿Y en qué crees tú, Jorge? Bueno, creo bastante en la aspirina y en el vino blanco, frío, seco, que me produce estados de reconciliación. ¿O de epifanía? Reconciliación con el mundo, digo yo. Ese vino. Que es una forma de epifanía. Pues. Claro, lógico. Y gusto por las cosas. Y además me gusta todavía mucho. Y yo me atrevo a decir una cosa, de los prosistas actuales de varios lados, el que más lee poesía soy yo. Así, ¿eh? Soy un prosista, lector de poesía.
Leo mucha poesía inglesa, leo poesía portuguesa. Fui el primer traductor al castellano de Fernando Pessoa. ¿El primero? El No te primero. puedo creer. Yo pensé que era un argentino, No. Rodrigo Alonso. Fuiste tú el traductor de Pessoa, el primero No, que no. tradujo Pessoa. Yo traduje poemas de Pessoa que se publicaron en la revista de Libros del Mercurio ese tiempo, pero esto ocurrió el año 57, así que mira qué español conoció a Pessoa antes del 57. Esa fue la respuesta que me dio Jorge Edwards a una pregunta. El gozador de la vida, ¿no? Por un lado, este epicúreo Jorge Edwards, y por otro lado, el estoico Jorge Edwards que vemos en el libro Persona non grata, que le toca vivir los rigores de la dificultad de ser un espíritu libre en La Habana, en Cuba. Hay que recordar, yo decía, yo diría que hay tres obras, o tres tipos de obras de las que escribió Jorge Edwards. Primero, las memorialísticas. Persona non grata, que es un clásico, yo diría, de la literatura española del siglo XX, es su experiencia en Cuba. Por otro, Adiós, poeta. Pero también, y están sus obras de ficción. Pero entre medio hay unos libros en que de alguna manera se cruza la ficción con la memoria. Para mí, uno de los más bellos libros de Jorge Edwards, los más gozosos, es cuando se mete a estudiar y a indagar en la figura fascinante del otro Edwards de la literatura chilena, pero muy anterior a Jorge Edwards, pero pariente de él. Me refiero a Joaquín Edwards Bello. El inútil de la familia es uno de los libros más entretenidos en que Jorge Edwards conversa de alguna manera con este antepasado, que fue un poco rebelde como él a su clase social, que terminó en los bajos fondos, que vivió un tiempo en Europa, escribió Criollos en París. Jorge Edwards decía que tenía parisitis, nostalgia de París. Pero también el libro El sueño de la historia, donde quien quiera saber la historia del arquitecto que hizo la moneda, Toesca, y todo el tiempo que tiene que ver con eso, tiene que leer ese libro. Es un libro notable, que también es un cruce entre ficción y literatura. De Neruda tiene O Maligna, la relación difícil de Neruda con Joe Bliss, que fue algo real, pero él lo transforma en una suerte de ficción y de memoria. Y el último libro en esta línea intermedia de ficción y memoria, de autoficción, pero también de ficción de la vida de otros, de personajes con los que Edwards se identificaba, es La muerte de Montaigne, que es un libro de los mejores, diría yo, de Jorge Edwards. Es interesante que Jorge Edwards tome a este pensador francés del siglo XVI como un referente personal. ¿Por qué? Porque Montaigne inventó el ensayo. De alguna manera, ese género abierto, laxo, libre, que te permite divagar, volver, tomar un tema, irte por las ramas, regresar, tiene mucho que ver con la escritura suelta, libre, divagadora, divagatoria, memorialística de Jorge Edwards. Voy a leer el comienzo de este precioso libro de Jorge Edwards, La muerte de Montaigne, editado por Tusquet, en que dice sobre Montaigne: el señor tomaba partido, pero no pensaba como hombre de partido. Juzgaba las cosas por sus méritos propios, sin el menor ánimo de favorecer a uno u otro bando. Se proponía ser íntegro, vivir en plenitud, conforme consigo mismo. Esto es Jorge Edwards hablando de Montaigne, pero hablando de él mismo también. Él dijo, en otra entrevista o texto, dijo Jorge Edwards: mi proyecto siempre ha consistido en tratar de pensar más por mi cuenta y fuera de los intereses partidarios, afirmó alguna vez Jorge Edwards, que se ganó la enemistad, por un lado, del régimen cubano, léanse Persona non grata, de una parte importante de la izquierda. El libro lo escribió en 1973. Fue el primer escritor latinoamericano que hizo un libro crítico sobre Cuba, 1973. Pero después, la derecha y su propia clase social, cuando escribe la novela Los convidados de piedra, un libro muy crítico de la élite y la clase alta chilena, que también le valió la denostación, pero esta vez de los sectores de derecha. Así era de libre Jorge Edwards. Y continúa diciendo sobre Montaigne en este libro La muerte de Montaigne. Pero volvamos a mi personaje, mi admirado, amado personaje. El hombre aspiraba por sobre todas las cosas a vivir bien, no en el sentido del dinero, en un sentido que podríamos llamar ético y estético. Es más fácil triunfar que vivir
dijo en una oportunidad, algunos años después de su muerte, su hija de alianza Marie de Gournay. Y creo que con esta frase lo interpretaba a la perfección. Este savoir-vivre, la vida del bon vivant. Hay una parte en la conversación que tuvimos con Jorge Edwards aquí en el Jardín en agosto del 2018, donde Jorge Edwards nos habla del Chile monetarizado, de ese Chile donde él veía que la gente cuando conversa de plata, de cuánto te valió este computador, cuánto te costó la casa, dónde metiste la plata, en qué fondo. Conversaciones que no tienen que ver con el arte gratuito de conversar porque sí, ese arte que él encontró en España. Escuchemos ese fragmento de la entrevista de Jorge Edwards que le hice aquí en Desde el Jardín en agosto del 2018. Bueno, que el ídolo de este país es el dinero. Entonces todo el tiempo te dicen, fíjate que se compró un auto que le costó tanto, que se compró una casa que le costó tanto. Es el ídolo. Y entonces tenemos un presidente de la República que está en ese onda, qué sé yo, está bien. Pero yo prefiero a los viejos presidentes que leían libros y que combinaban a la moneda. Balmaceda convidó muchas veces a Rubén Darío a la moneda. Claro, porque Rubén Darío era muy amigo del hijo. Pero también... De Pedro Balmaceda, ¿no? Pero claro. también el viejo también. Y Neruda tiene un verso, porque Neruda estudió ese tema, dice... Cuando Rubén Darío llegaba a la moneda, una botella de coñac lo esperaba. Bueno. Así que así son las cosas. Así que bueno, dejemos a los monetaristas que hagan sus gracias, pero que no nos empobrezcan más. ¿Y te aburres cuando vienes a Chile entonces cuando encuentras este Chile monetarizado? Me recuerda mucho lo que me decía Raúl Ruiz cuando venía a Chile cada vez, ¿eh? Me decía, yo cada vez que vengo a Chile veo a los mapuches con un celular siguiendo las acciones de la bolsa. ¿Cómo suben o bajan las bolsas? Decía Raúl Ruiz. Bueno, yo era muy amigo de Raúl y le hallo razón ahí. Sí, le hallo razón. Pero en fin, yo no soy tan intolerante y todo, pero tengo amigos ricos incluso. Ah, sí, ¿eh? Sí, pero en general son avaros. Es una desgracia de los amigos ricos. Qué divertido. Tengo amigos ricos, pero en general son avaros. Fíjense ustedes que son comentarios irónicos, pero no hay resentimiento en Jorge Edwards. Ni siquiera resentimiento contra quienes los atacan. Incluso en momentos y en libros serios como Persona non grata, en que está haciendo un retrato muy crudo de esa realidad de la isla, cuando empieza la decadencia de la Revolución Cubana, cuando se pierde el impulso épico, juvenil y poético de esa revolución. Y bueno, las casas de todos los diplomáticos, incluida el lugar donde él estaba residiendo en La Habana, se llena de micrófonos y empieza a Edwards a darse cuenta que lo están siguiendo por todas partes. También en medio de esa realidad, podríamos decir, trágica y difícil, Edwards nunca pierde el sentido del humor. Jamás deja de hacer observaciones sagaces con detalles de encuentros, de una comida, del placer de vivir, ¿no? Dije también que junto al Edwards memorialista, que ha sido el más celebrado también, hay un Edwards narrador. Hay que decir que él publicó 2 libros de relatos, uno que se llama El Patio, cuando era muy joven, y otro, Gente de la Ciudad, que tengo aquí en mis manos. Es un buen cuentista, Jorge Edwards. Leí un comentario muy interesante que hace el cronista y escritor y poeta Roberto Merino en la tercera del día sábado. Dice, al menos a mí, los libros de Jorge Edwards me han ido acompañando desde hace 40 años, desde que leí El Patio, que reduce la retórica al máximo para hacer visible lo que los niños callan. Hay un libro fundamental para indagar ciertos fenómenos endémicos nuestros, los convidados de piedra. Esta observación me gustó mucho. Reducir la retórica al máximo, Jorge Edwards critica mucho, justamente en Cuba, la retórica revolucionaria, cuando la retórica se apodera del poder. Y su literatura va en contra de esa línea retoricona, y por eso esta prosa más ágil, más suelta, más espontánea, pero extremadamente precisa y extremadamente rigurosa. Entre los libros destacados de la narrativa de Jorge Edwards está el antiguo Peso de la Noche, que es la historia de la decadencia de la clase media. Hay un personaje que es la abuela Cristina, que le sirve el autor de nexo entre la historia de un estudiante en un colegio religioso, él estudió en el San Ignacio, y la de su tío, un alcohólico fracasado, oveja negra de una respetable familia santiaguina, cuya dignidad encarna la abuela moribunda. Esa es la novela El Peso de la Noche que tengo aquí en mis manos.
Destaco también El origen del mundo. Este libro le tengo especial aprecio porque yo lo lancé hace años con la presencia de Jorge Edwards en la librería Altamira, librería que él creó, que cuenta la historia de un intelectual chileno cincuentón, brillante, culto, políticamente comprometido, pero también vividor, mujeriego y bebedor, típico personaje de Edwards, que aparece un día muerto en su apartamento de París y encuentra su cuerpo el doctor Patricio Illanes, un hombre ya mayor, disciplinado y felizmente casado con Silvia, mucho más joven que él. El origen del mundo, basado en un famoso cuadro de Corot que está en el Museo de París. Hablé también de O Maligna, un libro más reciente que sigue los pasos de un joven Pablo Neruda en el registro de la ficción hasta Rangún, en la antigua Birmania, y allí conoce a Joseph Bliss, la maligna, la furiosa, como la llamaba él, con la que iniciaría una relación tan ardiente como tormentosa que obligó a Neruda a huir hacia Irlanda. Es famoso poema que está en Residencia en la Tierra, que parte diciendo: oh maligna, ya habrás hallado la carta, ya habrás llorado de furia, y habrás insultado el recuerdo de mi madre, llamándola perra podrida y madre de perros, dice Neruda en Tango del Viudo. Parte de la novela sobre Neruda, a quien conocía tan íntimamente bien Edwards. Eso, yo creo que Edwards es una llave de acceso al Neruda verdadero, más que al Neruda construido, por decirlo así, como dije recién. Tuvo la impresión de haber llegado a un paréntesis, a un túnel de poca luz, al suburbio de algo, un dormitorio de 11 o 15 metros cuadrados, paredes altas, papel chafado, cama de plaza y media, velador con cubierta de mármol falso, amarillento, mal ajustado, compartimiento para la basinica, además de armario de doble cuerpo, mesa ratona cerca del balcón, silla de paja desfondada. Comienza este delicioso libro de Jorge Edwards sobre esta relación tormentosa de Neruda con Joe Bliss, o Maligna. Sobre Neruda, también en El Jardín, en la entrevista que le hice en agosto del 2018, que ustedes pueden buscar si quieren ver íntegra, vale la pena ver íntegra, porque van a conocer ahí al Jorge Edwards conversador, el de la tertulia, ¿no? El de esas largas y apasionadas conversaciones hasta altas horas de la noche, cuando Jorge Edwards habla de Neruda y su amistad. Escuchémoslo. Que comimos demasiado y a mí me habría gustado escribir más, leer más y cosas de esas. ¿Y por qué Neruda? Y uno podría pensar que Neruda leía mucho, incitaba a leer más. ¿Por qué? ¿Era muy exigente? No, Neruda tenía una cosa. Era un conversador muy notable. ¿Ya? Y había conocido a medio mundo. Y entonces podía contarte una anécdota de Federico García Lorca y otra del torero no sé quién y qué sé yo. Era muy divertido y hablar con él era entretenido. Pero era antiintelectualoso o antiintelectual. Sí, él sospechaba del intelectualismo de la gente, entonces yo tenía una tendencia a leer más de esas cosas difíciles que me gustan en realidad. Y entonces quizás no lo hice por él, pero él yo no le reprocho nada. Era muy divertido. Yo le decía, me contaba una cosa divertida, yo le decía, cuéntalo en tus memorias. Apúntalo, me decía, y me lo recuerdas mañana. Entonces tenía que trabajar más yo, así que al final prefería no decirle nada. Esa era la reflexión, el recuerdo que hace Jorge Edwards de su amistad con Neruda, ese Neruda menos conocido, más privado, que vale la pena conocer y profundizar, para romper un poco la idea, esta estatua que se ha hecho del culto a la personalidad, a veces con intenciones más políticas que otra cosa. Quiero también volver ahora a la fase memorialística de Edwards. Al final de sus días, Jorge Edwards se empeñó en escribir sus memorias. El primer tomo de esas memorias se llamó Los Círculos Morados, donde habla, entre otras cosas, de su experiencia como alumno de un colegio jesuita. Recordemos que Edwards reveló públicamente que había sido abusado por un sacerdote en el Colegio San Ignacio, el Colegio San Ignacio de Alonso Valle de entonces. Obviamente, esa confesión de Edwards causó en ese momento revuelo. Pero tiene también este segundo tomo que se llama Esclavos de la Consigna. Recomiendo leerlo porque se lee fácilmente, las páginas fluyen porque tiene este estilo rítmico, oral, libre, suelto, con humor,
con buenos datos, con buenas reflexiones. Por ejemplo, él recuerda cuando estaba la borrachera, la embriaguez de la Revolución Cubana, como en un departamento en Princeton, donde él había ido a hacer un posgrado, había un intelectual que invitaba a todos los personajes revolucionarios que venían desde Cuba, eh, 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 bueno, y él recuerda las conversaciones que se tenían en ese tiempo, de las que él participaba de alguna manera porque él también era parte de una clase alta que había tomado conciencia social, se había comprometido con el gobierno de Allende, pero recuerda, solemnes propósitos, rimbombantes discursos, ilusiones defraudadas. Suponemos que todos esos cambios eran necesarios, pero comprobamos que los cambios apresurados, mal hechos, sin admitir la corrección, la crítica, aplicados con obsesiones ideológicas excluyentes, tienen consecuencias mucho peores, más regresivas que las previstas. Fue el aprendizaje de una vida entera, de toda una generación, y parece, a juzgar por tantas situaciones actuales en Chile y fuera de Chile, que el proceso de madurez, de conocimiento real de los fenómenos, de cambios reflexivos graduales, todavía no termina. Nos emborrachamos de consignas con facilidad y nos convertimos en esclavos de ella, afirma Edwards en el libro Esclavos de la Consigna, el tomo 2 de sus memorias. Qué actual y pertinente este párrafo de Edwards que acabo de leer, y qué potente esa frase final: nos emborrachamos de consignas con facilidad y nos convertimos en esclavos de ella. Estoy rindiéndole un homenaje al gran escritor premio Cervantes de literatura Jorge Edwards, que merece que el Estado de Chile decrete 2 días de duelo nacional. ¿Por qué? Porque así se ha hecho con las grandes figuras de la literatura y porque es una manera simbólica de que la República, el Estado, de alguna manera marque lo importante que son los escritores para nuestro país. Los escritores son la conciencia crítica, la mala conciencia de su época, y tienen que mantener siempre un lugar de libertad y no dejarse arrastrar fácilmente ni ser esclavos de las consignas de uno y otro lado. Si hay un ejemplo patente y visible y consecuente de eso, fue Jorge Edwards, escritor de una gran libertad que criticó fuertemente a la élite de la que él forma parte, pero también criticó, como acabo de leer en este párrafo, a los revolucionarios que querían cambiar todo de una manera precipitada. En una parte de la entrevista que le hice en agosto del 2018, yo le pregunté a estas alturas de la vida quién es Jorge Edwards. Veamos qué nos responde el escritor. Pregunta yo me la hago bastante ahora, y a veces me dicen, a veces alguien me reconoce y me dice, ¿usted es Jorge Edwards? Y yo contesto siempre, creo que sí, pero todavía creo. Pero ya soy un creyente y seguiré siendo. Pero dame una pista ya a esta altura del partido, ya algo sabes de ti mismo, del viejo conócete a ti mismo, ¿no? Sí. Has leído Montaigne, has leído Rousseau, tienes harta literatura en el cuerpo. A ver, ¿qué has descubierto de ti mismo a esta altura del partido, que te parezca interesante compartir? ¿Sabes tú una cosa que me pasa ahora? Es que escribo más rápido. Y que escribiendo más rápido me siento mejor. Me siento más contento. Me siento más satisfecho conmigo mismo y digo yo al final esto salió. ¿Y qué te pasa? ¿Y qué partes tuyas salen en ese tipo de escritura rápida? ¿Qué parte de ti mismo sale? A veces sale algo de la intimidad y algo del sentido musical y el sentido de la belleza, porque yo soy un tipo ya a estas alturas bastante contemplativo. Así, ¿eh? No necesito moverme tanto, no. Soy muy contemplativo y me gusta mirar el cielo y me gusta mirar los árboles y esas cosas, y los pajaritos me gustan mucho. Ese es Jorge Edwards contemplativo, una faceta menos conocida, un hombre tan activo que viajó tanto, y algo que yo me hago la pregunta en una carta que envié al Mercurio la semana pasada, el viernes, después de saber la noticia el sábado del fallecimiento de Jorge Edwards. ¿Por qué Jorge Edwards se fue a morir a Madrid? Él sabía, ya estaba anciano, tenía problemas de salud, sabía probablemente que iba a morir, y decide partir raudamente a Madrid, donde tenía un apartamento. El gobierno español le había concedido la nacionalidad. ¿Por qué Jorge Edwards se va a Madrid? Ahí hay una manera de protestar contra, tal vez, el ninguneo, como diría Gabriela Mistral,
que un cierto medio cultural le hizo, porque este era un hombre muy valorado en España. Bueno, su muerte fue titular en el diario El País de España, el diario más importante, pero acá, como siempre en Chile, el peso de la noche, la intolerancia, el provincianismo nuestro, a veces tan feroz, no le dieron mucha pelota a Jorge Edwards, no le dimos toda la importancia probablemente que tenía, lo aprovechamos poco. Tuve la suerte, el privilegio de haberlo entrevistado varias veces en mi programa La Belleza de Pensar y también en El Jardín. Los invito a escuchar esa entrevista que hice en agosto de 2018. Tómense un vasito de whisky o de vino y hagan como si estuvieran ahí conversando con nuestro Montaigne chileno en su torreón frente a una chimenea o en el barco en el departamento frente al Cerro Santa Lucía. Caramba, cómo debe haber sido para Jorge Edwards ver la devastación y la destrucción de ese barrio desde octubre del 2019. Tiene que haber sido muy fuerte para él. Jorge Edwards sigue vivo en su literatura. Los escritores no mueren por eso, uno lo sigue leyendo, sigue escuchando su voz en su ritmo, en su pausa, en sus silencios, en esa velocidad de escritura de la que el mismo Jorge Edwards habla, la sinceridad de su escritura oral, libre, abierta. Es una invitación que no debemos desechar, porque nos enriquece, porque nos saca de una visión monetarista, de estar hablando todo el día de plata, de dineros. Adiós, Jorge Edwards, así como él dijo adiós poeta, adiós narrador, adiós gran memorialista del siglo XX. Gracias por habernos acompañado esta tarde aquí en Desde el Jardín. Recordar que nos acompaña también el Grupo Viva, preocupado por la sostenibilidad en los barrios y llevando la cultura al interior de la construcción, y Fundación Irarrázaval. Todos los lunes conversamos con los profesores de Chile. Nos encontramos nuevamente mañana aquí en Desde el Jardín. Vean la entrevista de Edwards en pauta.cl íntegra. Gracias. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios.